En esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre lo que es la química nuclear. Para hablar de la química nuclear, primero tenemos que saber que es una rama especializada que trata sobre las reacciones que tienen lugar dentro de un núcleo de un átomo. Ustedes saben que el átomo tiene dos partes, núcleo y envoltura electrónica. Entonces, dentro del núcleo ocurren ciertas reacciones y eso da lugar a una reacción nuclear. Para hablar de esto, tenemos que hablar de lo que es la fisión y la fusión nuclear. La fisión nuclear es la separación de un núcleo pesado, o sea, se separa para formar núcleos más pequeños. Todo esto se da en lo que es en la química nuclear, para obtener energía nuclear. Luego tenemos lo que es la fusión nuclear. La fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros, se unen, para crear uno más grande o pesado. Eso sería lo que es la fisión y la fusión nuclear. Ahora, la radioactividad. Seguramente todos hemos sabido escuchar en algún momento sobre la radioactividad, sobre la radiación. La radioactividad es un fenómeno, es algo espontáneo, donde los átomos se empiezan a desintegrar, son inestables. Y estos, al producir esta desintegración, producen una gran cantidad de energía, lo que sería la radiación. Entre algunos elementos que son radiactivos, tenemos por ejemplo al uranio, al torio, radio, carbono, tritio, radón. Lo que ven ahí, 235U, 238, son sus isótopos. Cada elemento químico tiene isótopos. Aparte de ser, por ejemplo, carbono, hay otros carbonos, pero esos otros carbonos se les llaman isótopos. Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar de lo que es la estabilidad nuclear. Dentro del núcleo, ¿quiénes están dentro del núcleo? Protones y neutrones. Ahora, los protones tienen carga positiva. Nosotros sabemos por la ley de la electrostática que cargas del mismo signo se repelen. Entonces, ¿por qué dentro del núcleo, si están los protones, porque hay varios protones, por qué no se repelen entre ellos? O sea, si son cargas positivas. Lo que viene aquí se llama estabilidad nuclear. La estabilidad nuclear es una fuerza, si así se quiere llamar, que une dentro del núcleo a los protones y los neutrones. Ahora, en los núcleos, por ejemplo, los protones tendrían la tendencia a separarse, pero gracias al neutrón que está ahí y a una fuerza que existe, que más allá vamos a avanzar, es que estos no se separan, porque si se separaran, los núcleos llegan a ser inestables. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, un núcleo es estable si predominan las fuerzas de atracción y un núcleo es inestable si predominan las fuerzas de repulsión. Fuerzas dentro del núcleo. Una de estas fuerzas es la que hemos avanzado, la fuerza electrostática o la ley de Coulomb que hemos visto. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta ley? Que fuerzas del mismo signo, o cargas, perdón, del mismo signo, tienden a repelerse, y cargas de diferente signo tienden a unirse. Ahora, dentro del núcleo existe otra fuerza más, que se llama la fuerza nuclear. Esta fuerza nuclear es más fuerte que la fuerza electrostática. La fuerza nuclear impide que estos protones que deberían separarse, se separen. Esta fuerza nuclear hace que se mantengan unido. Y la partícula subatómica que se encarga de amortiguar o de mantener estable a todo esto es el neutrón. Eso sería la fuerza nuclear fuerte. La fuerza electrostática ya la conocemos. Fuerzas iguales se repelen y fuerzas de signo contrario se atraen. Vamos a hablar de la composición del núcleo atómico. Dentro del núcleo ya hemos visto que hay protones y hay neutrones. Pero aparte de eso, hay otras partículas más pequeñitas todavía, que son los quarks, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero primero vamos a hablar de esto de los protones y los neutrones. Algunas características. Por ejemplo, el protón tiene una carga aproximada de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Una masa de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de los protones? Los protones determinan la identidad del elemento. A los protones, si se acuerdan, también es la cantidad del número atómico.
el número atómico representa la cantidad de protones. Si un elemento, por ejemplo, tiene, no sé, 12 de número atómico, quiere decir que hay 12 protones en el núcleo. Los neutrones tienen una carga nula, no tienen carga. Su masa es aproximadamente de 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Cuál es la función del neutrón? Ayuda a mantener la estabilidad del núcleo. Contribuye a esa fuerza nuclear que está dentro del núcleo para que no haya esa fuerza de repulsión entre protones. Esa es una de las funciones más importantes que cumple el neutrón, da estabilidad al núcleo. Vamos a hablar ahora de lo que son la fuerza nuclear, que ya lo hemos visto un poquito. La fuerza nuclear, o fuerza fuerte que se llama, mantiene unidos a los nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Es donde están los protones y los neutrones. Esta fuerza es responsable de la cohesión del núcleo, o sea, para que no se separen. Nosotros tenemos que mantener unidos, no tienen que ser inestables los núcleos atómicos. La fuerza nuclear es medida por unas partículas que se llaman gluones. Tal vez no lo han escuchado todavía. Estos gluones son partículas sin masa y se encargan de transmitir la interacción entre los quarks. ¿Quiénes son los quarks? Son unas partículas de las cuales están hechas los protones y los neutrones. De esos quarks están hechos. También hay otras partículas que se llaman hadrones, y estos se encuentran dentro de los protones y neutrones. En el núcleo, los protones y los neutrones interactúan a través de estos gluones